Todas las medidas de control de un brote están especificadas por la Organización Mundial de la Salud, tanto en lo que se refiere a la vigilancia de los casos, al aislamiento del paciente cero, a la búsqueda de los contactos de este paciente cero, etc. También allí en estas guías están contenidas las iniciativas que hay que hacer para cerrar escuelas o para hacer el cerco epidemiológico para evitar que el virus se vaya a expandir. Lo importante aquí es que cada una de estas decisiones se toman por separado. No hay dos decisiones iguales porque depende de variables que son las que determinan lo que se llama el cerco epidemiológico. Queríamos saber, en principio, cuál era la coordinación que tenía el municipio de Lima, la alcaldía, con el gobierno central y, por supuesto, también con el Comando de Operaciones contra el COVID-19, que está liderado por la doctora Pilar Macetti. Mira, yo siempre que alguien me ha preguntado algo de esto, estoy comentando que a mí personalmente y a nuestro equipo de trabajo nos gustan tender puentes hacia el Ejecutivo, puentes hacia los otros niveles de gobierno y puentes con nuestros pares, digamos, distritales en este caso. Siempre hay que hacer ello. Sin embargo, también hay que ser sinceros. Creería yo que todavía hay una tarea pendiente. Las decisiones tomadas por el Ejecutivo han sido decisiones muy buenas, muy bien planteadas, donde se prioriza la salud y la vida de los ciudadanos. Sin embargo, hay un aspecto territorial que todavía está faltando afinar, y ahí es donde hay una situación o una oportunidad de mejora. ¿A qué me refiero cuando hablo de aspectos territoriales? Me refiero a que los municipios deberíamos de tener más data, por ejemplo, información precisa del MINSA, de dónde están los focos, cómo se va moviendo el número de contagios, qué situaciones hay para poder coadyuvar ahí. Sí hay algunas dudas que nos gustaría que nos aclarara. Esta misma semana, la OMS, una de las responsables de la OMS, ha señalado que no es tan seguro que los asintomáticos pudieran infectar, ¿no es cierto? Y eso cambia de alguna manera el panorama, porque es algo que no sabíamos. Luego también hay idas y venidas respecto a las mascarillas. Usted, como médico, como profesional de la medicina, ¿cuál es su posición y cómo puede afectar eso a la población no estar muy seguro de lo que está ocurriendo ahí afuera? Gracias por su pregunta y por su comentario. Es muy importante también tener las cosas claras. Lamentablemente, el vivir en un mundo globalizado tiene muchas ventajas, pero también tiene ventajas cuando los mensajes no se entienden claramente. O sea, una persona habla en el mundo y puede entenderse de diferentes maneras. ¿Qué es lo que sabemos? Les comento qué es lo que sabemos. Hay muchas enfermedades que tienen lo que se llama un espectro clínico. O sea, el espectro clínico de la enfermedad significa que pueden haber formas muy graves de la enfermedad, otras formas que no sean tan graves, otras más leves, y algunas formas que no tienen ningún síntoma, ¿no? O sea, hay toda esa posibilidad que ocurra. Y no sabemos exactamente por qué. Ahora en COVID-19 estamos viendo que las personas mayores hacen formas muy graves, las personas mayores de 60 años, y los niños pequeños, los menores de 10 años, hacen formas muy leves en su mayoría o son totalmente asintomáticos, ¿no? Lo que se sabe es que la capacidad de contagiar de una persona a otra depende de un factor principal, que es la cantidad de virus que hay en las secreciones, en la saliva de las personas, o sea, la cantidad de virus que hay. A eso los epidemiólogos, los virólogos le llaman carga viral. O sea, ¿qué carga viral tiene la persona en la cantidad de virus que tiene sus secreciones? A mayor carga viral, mayor posibilidad que sea contagioso. Y lo que se ha visto es que las personas que tienen muchos síntomas, los que están muy graves, tienen una carga viral muy alta y son altamente contagiosos. En la medida que los pacientes empiezan a ser más leves, o sea,
la carga viral y la capacidad de contagiar disminuye, y en los pacientes asintomáticos la capacidad de contagio es mucho menor. No es cero, no es inexistente, Claro. pero es mucho menor en los que Ok. tienen libre de síntomas. Por más que a través de este mundo virtual en el que vivimos tú puedas guiar a los jugadores para hacer determinados ejercicios, está muy lejos de lo que uno realmente quiere. Claro. Y el ejemplo más palpable, el ejemplo más gráfico, lo dio Alemania, que fue el primer país en el que volvió el fútbol, porque hubo otros países que no pararon, pero Alemania, dentro de las grandes ligas, fue el primer país que vuelve al fútbol. Sí. Y vuelve con pocos días de entrenamiento en campo. Ojo, no siguieron las pautas que normalmente se tenían que seguir en ese momento. Por lo menos 30 días, por lo menos unas 6 semanas. Es lo mínimo que se requiere para volver a jugar sin tener contratiempos. Y en la primera fecha que se volvió en el fútbol alemán, hubo muchos jugadores lesionados. Sí. Entonces, eso es normal. Eso está dentro de lo previsible. ¿Quiénes sacan ventaja de esto? Los grandes clubes. ¿Por qué? Porque tienen muchos jugadores. Y con Los 5 clubes cambios además, ¿no? de la tabla para abajo son los que tienen problemas. What about the music industry from now on? What, with live performances, you mean? Yeah. Yes, yes. I mean, it will come back, and I think people are going to realize how much by having it taken away. It's the first time in any of our lives that something like this has been taken away from us. And I think that, you know, we sort of take for granted that you've got this option to go and see a show, go and see a theatre production, and it's so important. You realize how important it is when it gets taken away. Life wasn't that easy, really. ¿Qué criterios básicos, centrales, son los que van a tener que ustedes, con el gobierno, utilizar, poner en práctica a la hora de no solamente negociar el tema de las vacunas, sino de elegir una vacuna? Y se lo pregunto de esta manera porque ya los rusos han anunciado que pronto sale su vacuna, que la van a registrar y la van a distribuir. AstraZeneca, que es de laboratorio con sede en Londres, tiene también un trabajo en coordinación con la Universidad de Oxford. Después tenemos a Moderna de Estados Unidos. En fin, ¿cómo ustedes van a centrarse, van a focalizar sus esfuerzos con determinado tipo de laboratorio? Son varias opciones, ¿no? A ver, primero es definir exactamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros somos 4 ciudadanos totalmente independientes, en las cuales hace algún tiempo nos juntamos porque preocupados por el hecho, pues, que si bien es cierto el gobierno estaba abocado en controlar la pandemia, en conseguir más camas de cuidados intensivos, el oxígeno que falta, en fin, en todo lo que el día a día se presenta y la cantidad, ahora la gente me llama a mí pensando que yo manejo camas, etcétera. Bueno, trato de ayudar en la medida de lo posible porque esto es patético, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ser infectado y tenemos que estar listos, ¿no? Entonces, eso es el punto número 1. Nosotros no tenemos ninguna resolución, ningún nombramiento. Lo que ha sucedido al llamar la atención sobre este asunto, se comunicaron con nosotros del Ministerio de Relaciones Exteriores para ver de sumar esfuerzos, ¿no? Nuestra Cancillería es una Cancillería muy eficiente, muy profesional, es institucional, ¿no? A diferencia de los otros ministerios que cambian conforme cambian los ministros, pues aquí hay una estabilidad en los funcionarios, ¿no? Entonces hay una forma más rápida de llegar y ellos también han tomado contactos, o sea, laboratorios del exterior los han abordado, o aquí en el Perú se han hecho los contactos iniciales y han habido reuniones en el exterior ya, digamos, con los niveles más altos de varios laboratorios
yo diría con prácticamente buena parte de los 10 o 12 que están ahí por tener la vacuna en la tercera fase. Entonces, lo que hemos hecho es proporcionado información que nos llega, alguna que es bastante pública, como publicaciones de Wall Street Journal o del Washington Post o el New York Times, algunas publicaciones especializadas, ¿no? Que un buen periodista pues, puede acceder a ellas, y también que nos envían médicos peruanos que están en el exterior, ¿no? Tratando de apoyar. Entonces, lo que hacemos es una labor de apoyo para que nuestras autoridades, cuando tengan las reuniones con representantes de algunas empresas o de países, tengan la información adecuada y puedan hacer las preguntas adecuadas. Y si requieren nuestra presencia, nosotros podemos acompañarlos. Básicamente una labor de asesoramiento. Dentro de su carrera profesional, usted ha ejercido durante muchos años justamente la docencia universitaria, ¿no? Exacto. En la carrera de Derecho. Le queríamos preguntar por lo siguiente. ¿Usted cómo percibe la posibilidad que nuestros jóvenes además con talento, jóvenes con proyección, que salen de las aulas universitarias, puedan interesarse por la política, así como usted y muchas personas se interesaron en su momento? Porque vemos que el escenario no es muy alentador, y eso a veces espanta, ¿no? Creo que es un fenómeno a nivel internacional el hecho de que la gente no participe en política, pero a su vez creo que es fundamental que la juventud tenga plena conciencia de la importancia de la política. No podemos dejar los asuntos más importantes, porque los temas, digamos, decisivos del manejo de un país se realizan a través de la política, la aprobación de la Ley General de Presupuesto, las políticas educativas, las políticas en salud, todo lo que hemos visto ahora en estado crítico, todo eso se adopta dentro del ámbito de la política. Entonces, como en otras partes, la gente, no solo la gente joven, también la clase dirigente debería participar activamente en política y no a través de terceros, o lavarse las manos. No hay que olvidar que el ejercicio de los derechos también implica obligaciones, y así como existe el derecho de ser elegido, también está el de elegir, ¿no? Entonces, creo que eso es complementario y fundamental. El señor Cateriano, y es verdad, ¿no es cierto? En otros países, digamos, la juventud no se ha involucrado, pero por ejemplo sí ha ocurrido en España, ¿no? Con movimientos como Podemos o Ciudadanos también, que ha ido, digamos, reuniendo a una gran cantidad de jóvenes, más allá si son de izquierda o de derecha. ¿Qué puede ocurrir o qué debería ocurrir en el Perú para que la reflexión política, la reflexión sobre la realidad nacional, la realidad peruana, vuelva a las aulas y realmente se discuta sobre ese tipo de cosas? Porque hace 40 años los grandes, o un poquito más tal vez, los grandes políticos peruanos salían justamente de las aulas, tanto como alumnos como también como profesores. Bueno, usted acaba de señalar un ejemplo que es ilustrativo, el de Podemos en España, liderado por profesores universitarios. De repente ustedes también se animan, porque no solamente es cuestión de alumnos, también de profesores. Y marcando las diferencias ideológicas y políticas, pues, con Iglesias, es un grupo de profesores el que empezó a través de programas como estos, el de la televisión. En España, Iglesias tenía presencia en la televisión, en lo que llaman los españoles las tertulias. Y bueno, permanentemente también fueron motivando y estructurando una organización con la cual uno puede tener diferencias políticas. De hecho, las tengo marcadamente, pero es una forma de acceder también a la política, ¿no? Martín y yo enseñamos periodismo en la universidad. Por ejemplo, hicimos un curso de Introducción al Periodismo, donde uno de los géneros que abordamos es la crónica, ¿ya? Y muchas veces nos rompemos la cabeza para poder explicar a nuestros estudiantes cómo funciona el tema de una escena, la necesidad que hayan escenas, acciones, y de describirlas.
para poder profundizar el contexto que estamos contando. Y no es fácil. No es fácil porque esto es un proceso que involucra práctica. Escribir seguido. Desde tu experiencia, ¿tú cómo empiezas a razonar para privilegiar ciertas imágenes que tú crees que te van a servir para darle fuerza y sentido a tu historia? Por ejemplo, el caso de la Antártida. ¿Qué cosa evaluabas? Mira, hay algo que yo descubrí editando, que es la fuerza de nuestra cabeza, ¿no? De cómo edita nuestra cabeza. Me pasaba de por ahí hablar con un cronista que, por ponerte un ejemplo, acababa de llegar de un incendio y estaba con la adrenalina y con la emoción y el miedo de todo lo que había visto, y exaltado o exaltada me decía, mirá, acabo de llegar y vi un bombero que atravesó una puerta porque tenía un chico en brazos y le cayó una madera incendiada en la cabeza y casi parecía que no salía, pero pudo salir. Y buenísimo, bueno, en 15 días te entrego el texto. Pasaban los 15 días, me llegaba el texto y esa escena, que era tan importante, que la persona que me había llamado por teléfono, era lo único que me había contado en ese momento, no estaba. Y en vez de esa escena había un pormenorizado informe de los daños que el fuego había causado en ese lugar y de económicamente cuánta plata había salido y un montón de números que no transmitían la emoción que había transmitido esa persona cuando me había llamado por teléfono. Juan Pablo, quería preguntarte, tú eres un escritor, un periodista que está en constante búsqueda de temas, por supuesto. En una época como la que estamos pasando, en una pandemia generalizada, que no es regional, sino es mundial, temas como la soledad o la salud mental o el amor lejano, ¿son temas que te alimentan para pensar en futuros proyectos? Sí, en verdad yo creo que el tema que más últimamente Yo pienso que un autor piensa sus temas y se va adaptando a la pandemia, a lo que venga, pero son los temas que viene trabajando. Un poco es como los científicos que también tienen sus temas y Entonces, a mí el tema del consumo, primero que nada, de la tecnología y ahora también un poco de la espiritualidad son temas en los que he trabajado. ¿Por qué yo me compro los protagonistas del libro? De alguna manera para contar este mundo de consumo en el que vivimos, que todo tiene un precio, pero también porque todavía hay muchas industrias, como el deporte, como la ganadería, como la alimentación, que hay información que solo pueden conocer los dueños. Entonces yo participo como dueño. ¿Qué pasó? Que me compré La Vaca, el ser animal. Después me compré Niño Futbolista, que salió en España, ahora está una nueva reedición. Y ahí salió Niño Futbolista, un libro que se tradujo en muchos idiomas. La FIFA sancionó al Barcelona a partir de este libro, donde yo digo que el Barcelona es la gran maquinaria triturapiernas de Niño Futbolista, porque además mucho tiempo lo hizo con el logo de la UNICEF. Y entonces ahí viene el último libro, que lancé hace un mes, y del que espero ir pronto a presentar a Perú, que se llama Un Dios Portátil. Y para ese libro viajé a la India y me compré un Dios, ¿no? Y con ese Dios hice una religión. Y este es un poco el libro, no sé si esto lo ven solo ustedes, pero por si alguien nos está escuchando, es un libro que se llama Un Dios Portátil, de Editorial Planeta. Entonces al final se cierra una trilogía de 15 años de periodismo literario, en el cual compré todos los protagonistas. Diana, ¿cómo estás? Diana no nos hace caso, le damos igual. Le decía a Diana, oye, dime cuánto falta, ¿no? Y no me ha dicho nada. Yo creo que le ha gustado la entrevista, hemos podido seguir 20 minutos más. Sí, yo creo que una hora más. Claro, yo creo que esto ya tiene que ser largometraje. Sí. Diana, ¿por qué no nos habla? ¿Porque no tiene micro en esa máquina? No, pero no le interesa hablar, asúmelo. Diana está ahí, grabándonos, haciendo memes. Sí, cuidado que nos graba, Manuel, cuidado con esto de las grabaciones, ¿ah? Sí, ya. Diana Swing. Los canjes todavía no los hemos recibido, ¿verdad? No los hemos recibido, ¿verdad? ¿Quién se encarga de saludar, hombre? Mira. Con Incafarma, el canje con Incafarma. ¿Has visto Cobra Kai?
Buenazo, buenazo. Hay que comentarla. Cobra Kai, hay que Cobra comentarla. Kai, Cobra Kai, Cobra Kai. Hay que comentarla. Aprovecha esta. Está grabando, Manuel. Cálmate. ¿Sí? Manuel, cálmate, por favor. Mira, esas dos quiero, por favor, para mi repertorio. Chao, Diana, cuídate. Chao. No nos maletees con las fotos, Mimi. No.